Hola, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Hoy nos estamos conectando para hacer otro live como todos los lunes y hoy tengo una persona muy especial. Yo regularmente digo, todos los lunes tengo personas especiales. Así que si me dan un segundito, lo que voy a hacer es que compartir este live con el grupo de apoyo también porque ahora mismo está corriendo en mi cuenta personal de tanatóloga. Pero quiero compartirlo con el grupo de apoyo para que todos se puedan beneficiar de este live. Denme un segundito para la misma vez traer a nuestro invitado de hoy. Un segundito. Okay, vamos ahí a estar seguras de que estamos conectados en ambos sitios. Entiendo que sí. Vamos a dar un chequeadito para estar segura de que estamos todos conectados y que todo el mundo se pueda beneficiar. Disculpen los inconvenientes, eso siempre, ¿verdad? Ustedes saben cómo son los live, pero preferí usar esta plataforma porque así no tenemos los problemas que tuvimos en las semanas pasadas que no se podían conectar y entiendo que estamos en vivo. Así que hoy tenemos, como les dije, un invitado muy especial. Él es desde México, él es psicólogo y tanatólogo, se llama Pepe Rivera y lo voy a traer ahora al live. Y hoy tenemos un tema muy especial que se habla de resiliencia en tiempos de prueba, un relato de esperanza luego de un secuestro. Es un tema fuerte, pero es un tema donde va a traer mucha resiliencia y mucho apoyo y entiendo que hay muchas personas que pasan por estas situaciones y el psicólogo Pepe fue muy amable de venir a nuestro grupo y hablarnos de su experiencia. Así que denme un segundito que lo voy a traer para que él se pueda presentar y entonces hablemos del tema de hoy. Hola, Hola, Didra, ¿cómo buenas estás? noches. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, con un poco de frío. Ay, qué bueno. Bueno, a veces es bueno, o sea, es mejor el frío que el calor, ¿no? Sí, así Así que, es. pues nada, le estaba comentando al grupo que eres psicólogo, que estás en México, pero y que vamos a hablar hoy de un tema muy delicado y que te damos la bienvenida y a la misma vez te doy muchísimas gracias por permitirnos, ¿verdad? Abrir este espacio para tu experiencia. Que yo sé que es una historia de resiliencia, pero también te doy las miles las gracias por permitirnos, ¿verdad?, entrar en tu espacio y darnos esa confianza. Primero que nada, me gustaría que te presentes. Ya yo más o menos hablé de ti, pero quisiera, ¿verdad?, que hablaras un poquito quién tú eres, qué tú haces, a qué te dedicas, cuál es tu visión. Y entonces vamos a ir, ¿verdad?, hablando del tema poco a poco según vaya corriendo el live. Fluyendo. Por supuesto, Dida. Antes que todo, pues estoy muy agradecido por poder compartir contigo este espacio. Me llamo Pepe, soy psicólogo, especialista. Me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes estas palabras, palabras que surgen, ¿no? Que también vienen a remover ciertos recuerdos que en muchas ocasiones, recuerdo cuando tú te acercaste a mí, me decías, oye, ¿estás seguro que quieres tocar ese tema? Y yo te decía, sí, estoy más que listo, porque creo que detrás de esa historia hay muchas cosas positivas que aportar a las personas, sobre todo cuando tienen que transitar por situaciones similares a estas. Y creo que este es el momento correcto para poder eh, compartir al público, a tu público, a las personas que estén en este en vivo y que tienen la oportunidad de que llegue este mensaje a ellos. Palabras de resiliencia, de trabajo, de duelo también, ¿por qué no? Yo soy Pepe, radico en la ciudad de Puebla, en México. Tengo 7 años de experiencia como profesional y pues estoy encantado aquí de poder compartir contigo. Buenísimo. Y para todos los que sepan que aunque estén en México o en cualquier parte, ¿verdad? Él da sesiones online también, como nosotros. Nos hemos tenido que adaptar a este mundo online, pero a la misma vez nos da esa habilidad de poder llegar más allá. Así que luego que terminemos este video, se va a quedar grabado en el grupo y se va a quedar grabado en el Día de Tanatóloga y se va a compartir en las redes sociales para que el que no pudo compartir hoy esta noche lo pueda, ¿verdad?, ver más adelante o dentro de las tabs que hay en el grupo hay uno que dice guía, ahí siempre va a haber todos los videos que estamos grabando semanalmente se quedan ahí grabados para que puedan beneficiarse de esta información que estamos llevando, ¿no? Y así hablando un poquito, ¿no? De este tema
tan, diría yo, especial de hablar. Eh, ¿Cómo quisieras hacer este cuento, verdad? De cómo fue tu experiencia, hace cuánto fue, porque yo entiendo que en este grupo hay muchas personas que están pasando por un duelo, pero no necesariamente el duelo cuando fallece una persona, pero en Así este es. tema en particular que hablamos de el secuestro, hay muchas personas que pasan por esto, que han pasado por esto, algunos tienen una historia mucho más positiva que otras, pero dentro de este entorno, como quiera, no se debe perder la esperanza, porque Así hay es. una manera y las cosas, no puedo decir que pasan por una razón, porque a veces es difícil que las personas entiendan ese mensaje, pero eh, hay una resiliencia y una esperanza dentro del proceso de sanación y dentro del proceso de ir recuperando ese corazón. Así que si nos puedes decir, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue tu historia? Por supuesto. Pues mira, antes que nada, comentar, no remover esta experiencia, esta historia de vida, porque más que nada es una historia de vida. Cuando hablamos de duelo, muchas veces hay ciertos duelos a los cuales no se les da mucha validez, ¿no? Ujú, Duelos que quizás muchos quisieran llamar como algo que no entra dentro de la tipología de los duelos, más sin embargo, el secuestro es una realidad, es un duelo porque automáticamente pierdes esa conexión que tienes con tus familiares, ¿no? Eh, ujú, no desafortunadamente en un duelo tiene que haber un deceso. En este caso, el duelo es por privarte de tu libertad durante cierto periodo, sin importar el tiempo o sin importar las circunstancias. ujú, El secuestro es un duelo que debe de tener validez y que muchas personas desafortunadamente tienen que enfrentar de forma silenciosa, porque obviamente las personas cuando se refieren a este tema se refieren con mucho miedo, con sí. miedo a ser expuestos, a que algo malo nos suceda, sobre todo cuando en muchas ocasiones las personas involucradas, pues hay muchos casos en los que no se pudo haber hecho nada para poder este, salir de esa situación o más que nada, no hubo responsables que estén Ujú, tras las rejas de lo que pasó. En mi caso fue hace 14 años, fue un 30 de julio de 2010. Recuerdo perfectamente, yo estaba yo todavía cursando mi etapa de preparatoria, ¿no? Yo estaba yo ya a un paso de la universidad. Recuerdo perfectamente que en ese entonces yo estaba yo ya aplicando para las diferentes universidades, para las universidades candidatas a las cuales yo iba a asistir. ujú, eh, Era perfectamente un 30 de julio, de donde yo vivo, es una zona montañosa, es un clima muy lluvioso. Recuerdo perfectamente cómo todo eso sucedió. ujú, Yo ese día acudí a mi escuela, a la escuela donde yo estudiaba, porque ese día era etapa de inscripciones, entonces había ujú. que ir a hacer un pago, había que ir a cargar materias, ya sabes, todo lo que tiene que ver con El proceso. documentación. Ujú, Así es. Entonces, en el transcurso de regreso a casa, como te comento, es una zona montañosa, o sea, no es una ujú, ciudad, porque cuando uno se imagina un secuestro, uno se imagina como, no lo sé, pasa una unidad y de repente una camioneta te levanta, un automóvil te levanta y te sube y te vende de los ojos. En mi caso no fue así. En mi caso es donde yo transitaba, las personas allá tenemos la costumbre de repente de ambular, de caminar, porque son zonas bastante poco transitadas, la población es muy pequeña, es muy pequeño el lugar donde yo vengo, donde yo ujú, nací. Entonces, de regreso de la escuela ya era tarde, eran como las 5 o 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo un poco. Y entonces a mí se me hizo fácil tomar un atajo que yo nunca tomaba. O sea, era un atajo, era un camino bastante solitario, no había personas, ahí no transitaban carros, solamente podías caminar tú y pues este, se me hizo muy fácil tomar ese atajo. Cuando yo estaba yo caminando por ese atajo, ujú. en esa época estaba muy de moda no eran los AirPods, eran como unos audífonos todavía con un cablecito. Recuerdo Sí. perfecto, yo iba yo con mis audífonos ahí con mi cablecito y cuando Sí, que no yo, estabas dándote cuenta del alrededor, sí, porque uno tú piensa vas que todo está caminando, normal. Ujú, así es, te imaginas toda la vida caminar, vivir en esa zona, ¿no? Vivir en ese lugar, sabiendo que era un lugar muy tranquilo, sabiendo que era un lugar muy pacífico. Las personas entre nosotros nos conocemos, sabemos que, ujú. pues, ya sabes, es una Un día comunicación muy... normal, con personas Así es, normales, como una rutina normal, un día una normal rutina normal. básicamente.
Desafortunadamente tuve la desgracia de encontrarme con estas personas que me privaron de la libertad. Yo recuerdo perfectamente que cuando yo sentí un golpe en la parte de atrás, yo ya estaba tirado en el suelo y cuando volteé a ver es cuando yo logré ver el rostro de la persona. Fue la única vez que yo logré ver el rostro de la persona Wow. que me tuvo, que me secuestró, que me tuvo en ese momento. Yo ya nunca más lo volví a ver a él al rostro, a él ya no, porque Ujú. fueron 5 personas las que estuvieron involucradas en ese secuestro. En ese Dentro de momento. ellas, dentro de ellos había una mujer, era una banda de secuestradores. Eso es algo que yo te compartí la vez pasada cuando tuvimos la oportunidad de platicar, ¿no? Ujú. Cuando hablábamos tú y yo decía, o sea, ¿cómo es posible, no, que una mujer también se preste para este tipo de situaciones? Y esto no es un tema de género, nada que ver, sino No, no, que, la gente no, no, la gente no lo va a tomar de esa manera, porque es que en, a veces pasa así, ajá, sin nosotros querer, ¿verdad? Aquí es para todo, o sea, así es. va a haber hombres o mujeres, lamentablemente, en esta situación. Y hasta cierto punto, algo relevante que comentar, fueron 5 personas, era una banda de secuestradores, ya anteriormente habían hecho lo mismo. Desafortunadamente en esa zona de donde yo vivo, el secuestro es muy popular, la extorsión estaba muy de moda, fue una época donde de repente se desató una ola de secuestros. Personas que también fueron secuestradas que quizás a lo mejor supieron acerca de mi experiencia. Algunos desafortunadamente no lo cuentan, desafortunadamente nunca aparecieron. Se realizaron brigadas de búsqueda, se realizaron hubo mucha coordinación para buscar a las personas que desafortunadamente no lograron vivir después de esa experiencia. Eran profesionales, sabían lo que hacían, sabían a lo que Ujú. iban. O sea, recuerdo perfectamente que un día antes de que a mí me sucediera ello, en esa misma zona hubo un asalto millonario a una de las empresas más grandes ahí de ese lugar. Habían robado, no recuerdo bien la cantidad, creo que era 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos, que pues era mucho dinero, y eran personas que tenían armas de grueso calibre, o sea, no eran novatos, no eran personas Mm. que llegaban y decían, ay, pues vamos a jugar un secuestro y vamos a secuestrar a la primera persona que nos encontramos y vamos a ver cuánto le sacamos. O sea, sabían lo que hacían, estaban coordinados, hubo una planificación porque el lugar en donde yo vivo, la señal de telefonía es bastante mala. Ujú. Entonces, en los lugares en el que yo estuve bajo resguardo, este, había señal telefónica en esa zona, tenían unas rutas, había una organización entre ellos O sea, que ya increíble. tenían ellos un modus operandi, que ellos Sí, sabían sí, los puntos, cuándo, cómo, dónde. sí, sí, Era sí, bien organizado. muy bien organizados. De repente, recuerdo que perfectamente a la mitad del tiempo en el que yo estuve privado de mi libertad, recuerdo que entre ellos hubo una riña, hubo una pelea entre ellos, porque la persona, la chica, junto con otra persona, yo llegué a intuir, porque nunca tuve la oportunidad de mirarlos, yo llegué a intuir que eran pareja, la chica y uno de los secuestradores eran Mm. pareja. Ellos se turnaban por ciertos tiempos, se turnaban, o sea, como que luego decían, te toca cuidar la zona, y de repente se iban 2 o 3, se quedaba uno conmigo, el cuidador, o dos, se turnaban. Eh, Hubo una riña entre ellos y la típica frase, o sea, que comparto con algunas personas, lo Ujú. primero que ellos te decían es, no, esto no era para ti, este secuestro no era para ti, desafortunadamente tú te cruzaste nuestro camino, ahora ya estás aquí y ahora pues te toca cooperar. Y si tu familia junta la cantidad de dinero que se le está pidiendo, esto va a ser mucho más sencillo, pero desafortunadamente tu familia no está cooperando. Pues yo le decía, no, pues ¿de dónde van a sacar esa cantidad? O sea, mi familia no es adinerada, no es una cantidad que manejes en ese momento. Ujú. Y es algo que ellos te decían. Yo no lo sé si era como parte de su protocolo, yo llegué a pensar que sí, era como parte de su protocolo el decirte eso para no generarte miedo o ansiedad, más sin embargo, pues obviamente tú cómo lo tomas. El hecho de que te digan, ¿sabes Claro. qué? Tu familia no lo está tomando, cuando tengas la Porque te oportunidad de pueden tener, estar, pudieron haber estado mintiendo, pero es como tú dices, te ponen la historia es la que ellos te van a narrar, no es la que así es. te van a, o sea, no, no te dan a decir verdad o no verdad. No, desafortunadamente, eh, el tiempo que estuve
en ese lugar fue, fue algo muy fuerte, algo que ya no recuerdo con miedo. Ujú. Ahora que platico esta historia, si yo te hubiera contado esta historia hace 14 años, estaría llorando de miedo en este lugar con mi estrés postraumático elevado al mil y con un montón de Ujú. sentimientos y miedos y temores que estuvieron presentes durante mucho tiempo. Hoy te cuento esta historia como una historia de fortaleza, de esperanza, de trabajo, que ha costado mucho y que todavía de repente por ahí llega a tener como que cierto protagonismo en Ujú. pequeñas situaciones, porque sí desarrollé la habilidad de cuidarme de ciertas cosas como profesional, como psicólogos, pues Claro. nosotros tenemos esa capacidad de observar a las personas cuando en muchas ocasiones pueden ser una amenaza o un peligro para nosotros, más sin Ujú. embargo ya no es algo que a mí me defina. Cuando yo ingresé a estudiar esta bonita profesión, la psicología, yo me Ujú. juré a mí mismo que ese trauma no iba a interferir sobre el trabajo que yo tendría con personas que vivieran la misma experiencia. Porque como te comento, en esa zona, así como en México, no voy a Ujú. generalizar porque varía de acuerdo a la zona geográfica, de acuerdo Claro. al lugar, pero es una realidad que se vive. El secuestro es una realidad. Muchas veces la gente tiene miedo de tocarlo, no lo habla porque sabe perfectamente que va a haber represalias, saben perfectamente que no es algo que podamos hablar como tan a la ligera porque es una realidad que se vive en secreto a voces, o sea, es un Exacto, miedo el como que un las personas, silencio, como un sí, miedo, se sabe, pero no sí, se habla. Entonces, no se si el habla, duelo de por sí es solo, porque el duelo se pasa en soledad, que dicen sí, pero busca acompañamiento para no que pase tu duelo solo. En este caso, es mucho más difícil. así es. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con mis papás la primera vez, porque pues es parte, ¿no? Como ya es como si fuera todo armado, todo está planeado, ¿no? Te vamos a poner Ujú. en llamada con tu familia para que ellos corroboren que esto que está pasando es verdad. Primero comenzaban con mensajes, ¿no? Mm. Los típicos mensajes de tenemos a tu familiar, debes de juntar tanta cantidad, tienes tantas horas para poder dar una respuesta de que ya lo tienes, se va a planear el rescate y si no, pues ya sabes, no vas a volver a ver a tu familiar. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con mi familia la primera vez, recuerdo perfectamente que yo sí dije, ¿saben qué? O sea, yo no sé si mi familia tenga esa cantidad, que pase lo que tenga que pasar, yo no voy a luchar de cierta manera porque yo sé que ellos no son personas que vinieron a jugar o que están intentando hacer daño, saben lo que hacen. Entonces, cuando yo hablé con mi familia, yo les dije, ¿saben qué? Está pasando esto, así como tal, y pues Ujú. si está la cantidad adelante y si juntan el dinero bien, si pueden tener el dinero bien y si no, pues ni modo. Y pues así pasó. O sea que en Eh, ese momento ahí tú mismo como que soltaste y lo sí, dejaste para no darle preocupación a sí. tu familia. Wow. Mm, Porque yo lo sabía, o sea, y eso es Ujú. algo que hoy yo digo de broma, es algo que yo a veces suelo, porque uno juega con el duelo y de Claro. repente yo digo, ¿saben qué? Si por alguna razón volviera a pasar, no den dinero, no den rescate. Y lo toman así como de, es que no puedes decir eso porque no se puede tomar a la ligera. Pero yo siempre les digo, desafortunadamente hubo personas, incluso hubo una persona que fue secuestrada en el mismo lugar, no recuerdo si 3 o 4 años después, en el mismo lugar exactamente, mm, y esa persona hasta la fecha no ha sido encontrada. O sea, no se supo de él, la tierra se lo tragó, o sea, yo intuyo que lo mataron porque la familia desafortunadamente pues no pudo juntar la cantidad que se les pidió. No Ujú. sé qué pasó, no lo sé, más sin Claro, embargo, cada caso no se sabe. no lo sabe, uno no sabe cuál va a ser el desenlace de esa historia. Y Ujú. cuando eso sucede, bueno, ya mi familia, mis papás, logran juntar una cantidad y recuerdo perfectamente que cuando se planea la entrega ya para ese entonces, el grupo en el grupo que me había secuestrado, las personas involucradas entre ellas hubo un conflicto. Yo escuchaba perfectamente cómo entre ellos peleaban porque uno de ellos comenzó a dudar, uno de ellos comenzó a tener miedo, uno de ellos comenzó a ponerse muy nervioso, comenzó a Ujú. tener este, ataques, ¿no? de nerviosismo y comenzó a decir, sabes que yo me voy. Escuchaba yo a lo lejos, te comentaba yo que
uno de los sentidos que yo desarrollé es el del oído. Hoy en día tengo un Sí, oído porque te tenían increíble. tapado, ¿no? Sí, sí, te tienen tapado, amarrado de las manos en un lugar húmedo. En esa época, en julio, esa época lluviosa, desafortunadamente no era Mm. un lugar bastante incómodo. Se escuchaba a lo lejos, se escuchaba cómo deambulaban los carros. Cerca de allá había un río muy grande y uno ahí a oscuras, o sea, con los ojos cerrados, ese miedo que te invade, porque es un miedo tremendo de saber qué va a pasar. O sea, Sí, sí, esa incertidumbre. sí, la incertidumbre, el miedo, la preocupación y el hecho de decir, y eso ya me lo contó después mi familia, recuerdan perfectamente que mientras eso transcurría Ujú, cerca de donde está la casa de mi familia, de mis padres, ujú. siempre hubo un vehículo estacionado en ese lugar y nunca se dieron cuenta que ese vehículo no era de ahí. Y Wow. ese vehículo estuvo cerca, qué sé yo, como a 200, 300 metros de la casa de mi padre. Ahí estuvo ese vehículo observando y lo curioso de esto es que estas personas tenían como que ellos estaban observando qué hacía la familia por si denunciaban, no Exacto, porque sé, están pendientes, porque tienen que sí, tener, o sea, ya lo sí, tenían todo muy todo organizado. son muy organizados. Desafortunadamente, esa organización la usan para algo muy negativo y créeme de verdad que te dan detalles, o sea, de tu familia, te dicen, ¿sabes qué? Vimos a tu hermana, a tu familia, está en tal lugar, están haciendo esto, ya vimos que llegaron personas a tu casa, espero que no se le ocurra a tu familia demandar, porque si van a la policía, pues ya sabes lo que te va a pasar, y yo así como de, ay, ¿qué hago? No, pues no depende de mí, ¿no? Mis padres decidirán qué harán o cuál es la decisión que ellos tomen. Afortunadamente mi padre tomó la decisión más inteligente, desafortunadamente, y eso sí lo voy a decir claramente, una de las Ujú, cosas, yo creo que estoy aquí en este lugar contando esta historia porque mi padre tomó una decisión muy inteligente al acercarse a un amigo de nosotros, que en ese ujú. entonces estaba relacionado en el tema de política. Es una persona a quien yo estimo bastante y al quien yo le vivo muy agradecido, ya sabe quién es. Eh, esa persona fue la que nos ayudó, o sea, en todos los sentidos. Cuando, cuando juntaron una parte de la cantidad, porque negocias, o sea, te dicen es tanto, más sin embargo, o sea, casi, casi como que cuánto ofreces, o sea, cuánto tienes. Exacto. Cuando ya se enojó, cuando ya se negoció el tema de la negociación, cuando ya hubo una negociación, recuerdo perfectamente que pues ellos estaban ya preparándome para la entrega, estaban muy, muy nerviosos en el transcurso del trayecto cuando me llevaron a la negociación, este, tres de ellos se fueron, porque te comento que antes de la negociación hubo un conflicto entre ellos, empezaron a discutir muy fuerte y Ujú. tres de ellos ya no estaban porque yo escuchaba, ¿no? Yo ya más o menos me imaginaba cómo son, cómo es, por cómo hablaban, en cuando se acercaban a mí, cuando se acercaban y estaban cerca de mí, ¿no? Ujú. Cuando me manipulaban, cuando me llevaban al baño, cosas como esas. Eso te iba a eh, decir, o sea, ellos porque estás expensa a lo que Sí, ellos quieran ellos te hacer. llevan, Ok. eran dos cuidadores. Lo que yo puedo intuir es que las personas que me cuidaban dentro de la jerarquía del grupo eran Ujú. como que las personas menos importantes por su Mm, léxico, por su forma de hablar, claro. por cómo se expresaban hacia mí y las personas que eran como que eran dos, los que como que manipulaban, los que manejaban ese libro, ese Ujú. grupo, eran personas que tenían un vocabulario bastante bueno, la forma de Eran bien expresarse. letrados. Sí, 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 o sea, te sorprende la capacidad que tienen para manejar la situación, para manejar su nerviosismo, porque ellos saben perfectamente lo que hacen. Quiero pensar que ya dentro de su currículum negativo ya tienen pues una larga trayectoria haciendo eso. Ujú. Desafortunadamente, como te comento, no fui la única persona que fui privada de mi libertad en esa época. Te estoy hablando de Ujú. hace 14 años, fue el boom Claro. de los secuestros en toda la zona en la que yo vivía y desafortunadamente muchas de esas personas no están aquí presentes con nosotros. Pero bueno, entonces cuando ya se negocia el tema de mi liberación, cuando ya se Ujú. va a entregar el dinero, esta persona que es amigo de mi padre arma un operativo tremendo. O sea, de verdad, no te miento.
Cuando fue el rescate, era una cosa impresionante, Wow. impresionante. O sea, sí te lo voy a decir. O Ujú, sea, mis padres son agricultores, no son personas adineradas. ujú, Y para que una persona llegue a tu vida y te defienda o trate de hacer ese trabajo, porque era su trabajo, él era edil del lugar donde yo vivía, él era edil de ese lugar de donde yo vivía, pero el trato que tuvo para mi familia fue bastante excepcional, de verdad, yo estoy muy agradecido porque armó un operativo increíble, cerraron todas las vías alternas a ese lugar, nadie entraba, nadie salía, se armaron operativos, pero como te repito, es una zona montañosa. Entonces, es como es una mucho más zona montañosa, difícil. es difícil, o sea, inclusive en donde ellos se fugaron, porque ya cuando después recaban ya el tema de las declaraciones y todo ello, una de las Ujú, personas cercanas que vivían cerca del lugar de donde a mí me tenían secuestrado, él narró cómo justo después de cuando se detonó una balacera, porque en el rescates hubo detonación de armas de fuego, wow. él comenta que cerca de ese lugar él vivía y escuchó perfectamente cómo a esa 15 minutos después de que eso pasara, dos personas pasaron corriendo por ese lugar. En ese lugar no hay acceso para vehículos, en una zona boscosa terrible, en donde menos te imaginas que ellos podrían tener como una ruta de escape para cuando esto se hiciera. Entonces, ya después, cuando se hicieron ya el tema pues, del peritaje y todo lo que pasó ahí, Sí. cuando llegaron a declarar y todo ello, cuando ellos fueron a recabar evidencias y fueron al lugar donde yo estaba, pues ellos ya se percataron por las huellas, por todo lo que pasó, ellos Ujú. notaron por dónde se fugaron. Al parecer, eso apareció después en la carpeta. Hubo un herido porque había sangre regada en ese lugar, más sin embargo, pues se desconoce si fue una Claro. herida que se detonó con alarma de fuego, no lo sé, cuando ya a mí me rescatan, eran alrededor de Pues tú las, estás en el medio de todo este revolú, o sea, sí, ellos te sí, llevaron, se coordinó, eso fue en un sitio en particular, ujú. ¿cómo fue esa parte? Ellos, Porque como tú, ¿verdad? Dentro de lo que te recuerde, porque tienes que tener una valentía enorme sí, para tú estar en ese proceso también. ellos llegaron a un acuerdo con mi familia, más lo que ya después yo me enteré es Mm, que las personas que se encargaron de apoyar a mi familia, esta persona que te comento, ujú, ujú. designó a un grupo de personas que apoyaban a mi familia para la negociación. O sea, ya no estaban negociando con mi familia. O sea, ya no era el Ok, te trato, entiendo. no, ya no era con mi familia, ya Ya era, eran con unos sí, negociantes sí, profesionales que entonces sí, pudieran así es, sí, tener, sí. ¿verdad? Una conversación más allá. Porque Llegaron esa a es un otra de las cosas que la acuerdo, gente, ajá, eh, los que nos vayan a ver, eh, se sabe que es un proceso difícil. Y perdona que te interrumpa, ujú. según tu experiencia, tú recomendarías, y claro, estamos, ¿verdad? Cada caso es diferente. Tú como sobreviviente, ¿qué sería tu consejo en eso de la negociación? Eh, Porque es difícil también para la familia, tú siendo un sobreviviente. em, Claro, no te estoy diciendo que digas lo que tienen que hacer, pero Claro. ¿qué tú recomendarías así como psicólogo, como dentro de esta situación, en este momento de esa negociación? Porque es un momento muy difícil de tomar decisiones. Así es. Mira, obviamente las primeras palabras que usan estas personas y aplica en general siempre es de no digas nada porque si tú dices algo, si tú acudes a la policía o si tú hablas de lo que está pasando, pues tu familiar se va a morir. Pero estamos hablando que esto es algo psicológico. Ellos saben perfectamente. Te voy a decir una cosa, ellos también tienen miedo de que algo malo les pase, porque así como Ujú. pueden salir libres con su cantidad de efectivo que se ganan, ¿no? Con tanta No se malicia ve en cómo ese lo dividen, momento, exacto. ¿sí? Ellos también saben perfectamente que pueden cometer un error y que pueden Perder la vida. terminar también muertos o mal. Ujú, Entonces, yo siempre lo he visto como un tema psicológico. Ellos juegan con tu mente, ellos juegan con la mente de tus familiares para que tú no digas nada.
Más sin embargo, mi recomendación, te voy a ser muy sincero, obviamente no Ujú. es como que todos tengamos conocidos o No. amistades Ujú. en el gobierno o así, porque pues como te comento, no éramos personas, no somos personas, pues muy influyentes. Más sin embargo, yo siempre doy la recomendación de acudir a personas que nosotros podamos conocer, ya sea dentro de alguna agencia de investigación pública o particular, que nos puedan apoyar o nos puedan orientar, porque lidiar con esa situación solos es muy peligroso. Y te voy a decir por qué. Se supone que el objetivo de estas personas Ujú. era un doble secuestro. Oh, wow. Cuando sí, sí, o sea, ellos decían, vamos por todo. Esa era su frase. Ellos, recuerdo perfectamente una de las cosas que yo le comentaba a las personas que después me hacían entrevistas y me decían y me preguntaban todo, todo, porque ya sabes, todo lo que sigue después, ya te lo Ujú. platicaré más adelante porque eso fue lo más difícil para mí. Ujú. Una de las frases de estos maleantes era, el último y nos vamos. El último y nos vamos, ya llegamos a nuestro objetivo. Ellos mencionaban un objetivo económico, ellos mencionaban una Wow. cantidad que ellos tenían en mente, por lo que yo llegué a deducir que los líderes, las cabezas de ese grupo, no eran de ese lugar, o sea, no eran personas que radicaban en ese lugar, por su Mm. léxico, por su físico, por todo lo que tú quieras, lo que yo pude observar, lo que pude intuir. Y Ujú. ellos mencionaban ello como un objetivo y ese objetivo era económico. Pero se sabe que dentro de una de las cosas de cómo ellos operaban, o cómo se descubrió que ellos operaban, era el doble secuestro. O sea, se supone que iba el familiar a entregar la cantidad del efectivo que te pedían, Ujú. pero para capturar también al familiar y ahora ya no pides solamente un rescate, ahora ya vas a pedir, pues se puede decir que el doble de la cantidad, Sí, porque porque ellos entonces dicen, tendrías al otro que ya vino a hacerlo. O sea, sí, wow. O sea, sí, que es o sea, no es es una, solamente, sí, y son cosas es, que no se dicen. no, es una forma en la que ellos operaban de esa manera, o te extorsionaban, o porque existía en esa zona la extorsión. ¿Cómo funcionaba la extorsión? Por ejemplo, conocían al empresario, a la persona que económicamente le iba muy bien por su trabajo Ujú. o X motivo, y pues ya sabía, ¿no? Fulano de tal tiene dinero, es adinerado, vamos con él. Y a través de mensajes, extorsiones, o te seguían, porque la forma de operar de ese grupo, de los varios grupos delictivos de la zona, era de esa manera. Ellos querían dinero y ellos lo obtendrían a toda costa. Desafortunadamente, no todas las personas contaban con la cantidad y pues era, era el hecho de que no iban a correr con suerte y decir, van a vivir de esta situación. No vivían de lo que pasaba. Hubo muchos decesos en esa época. Fue una zona donde ya vivíamos con mucho miedo de por sí. Desafortunadamente, ese doble secuestro estaba planeado porque, ¿sabes por qué? Bueno, se dedució ello, porque Ujú. cuando se hizo la negociación, ellos insistían en que tenía que ser mi papá. Tenía que ser mi Wow. papá la persona que iba a entregar Porque él el era la cabeza de la dinero. familia, por Así es. supuesto. Ellos Y no cuando, saben. y cuando eso sucedió, este conocido amigo mío, que estaba asesorándolos, que estaba apoyándolos, él les dijo, no, no, no va a ir él, porque esto no está bien, algo malo está pasando ahí. Ujú. este, Iban a disfrazar a un elemento de seguridad, a un policía, le iban a disfrazar de mi padre con su ropa, uno que más o menos se pareciera a sus facciones de mi papá, para que él fuera a entregar la mochila con el dinero, las especificaciones. Le habían pedido una bolsa, no era mochila, era una bolsa. Sí. Pero recuerda, eso ya me lo contó mi padre ya mucho tiempo después, que Sí, cuando porque eso después hay 20.000 sucedió, otras sí, historias de cosas que tú no sabías, oh, que es todo lo ya que ni me está digas. pasando alrededor de toda la situación. Eso fue lo más delicado, eso fue lo más delicado de esta situación. Cuando ya este elemento se estaba vistiendo de mi padre con su ropa, mi padre es muy delgado, es una persona
con una estructura física bastante bonita, es muy delgado. Y Ujú, pues este chico estaba temblando literal, o sea, no quería ir, le ujú. dio, pues es normal, es entendible. No era yo su hijo, Claro. no era yo su familiar, él solamente era un trabajador. Entonces, Poniéndote en su vida sí, para exponiéndose poder, ¿verdad?, también, salvar la ex- tuya. exponiéndose también. Entonces mi padre se percató de la situación, temblaba demasiado. Mi padre me comenta, es que cuando él ya lo estaban vistiendo de mi ropa para que fuera a entregar el dinero, Ujú. comenzó a temblar. Mi padre dijo, no, va a echar a perder todo, ya estaban desesperados pues sí, por rescatarme, va a, a Sí, va a sabotear cometer todo un error. esto, sí, sí, entonces mi padre se plantó frente a este amigo mío y le dijo, no, voy a ir Wow. yo voy a ir, es mi hijo, si algo malo pasa, es mi hijo, yo voy a dar la vida por él y recuerdo, fue un acto de valentía, yo lo haría por uno de los míos, Dildra, Ujú. yo lo haría por uno de los míos, más sin embargo, en ese momento, mi padre tomó una decisión muy importante y así fue, eran alrededor de las 2 de la mañana, 2:10, algo así, está anotado ahí en la carpeta, y fue cuando se hizo la negociación. Pero, ¿qué crees? O sea, eso es algo que va a hacer eco y va a generar incluso polémica. Antes del rescate, desaparece la chica y dos de los líderes. Ellos desaparecen y me dejan a mí con uno de los líderes y el cuidador. Ujú. Entonces, cuando se hace el tema del rescate, ellos, ellos reciben una notificación, reciben un aviso de que la zona, toda la zona estaba rodeada. O sea, estamos hablando que no era una casa, no era un edificio, no es como rodear una casa o un edificio. Es una Es, ciudad pequeña, no, pero un estamos pueblito. hablando, era un bosque de bambú, era un bosque de bambú enorme, enorme. Y ese bosque de bambú, todas las entradas, todo estaba rodeado, Wow, fue un rodeado, operativo, o sea, ellos rodeado. fueron full. Serio, sí, fue serio. Estatales, municipales, judiciales. Recuerdo perfectamente que como él era edil de ese municipio, él pidió ayuda a otros municipios y fue una respuesta impresionante. De verdad, yo estoy muy agradecido. Después mencionaré el nombre de esta persona. Él se llama, bueno, no, después lo comento más adelante. Ujú. Él era un funcionario, su único trabajo era ello. Más sin embargo, este El amigo se esfuerzo. coordinó de forma perfecta y lo logró. Lo logró, más sin embargo, el error que se cometió, o bueno, Ujú. ya no podemos intuir, no soy mente divina, más sin embargo, ya después, pues en el tema de los peritajes y todo eso que se hizo, ya decía, ¿no? Pues es que se rumora o se sabe que estas personas incluso tenían comunicación con elementos de seguridad, ya sea de ahí mismo o cercanos o allegados, porque prácticamente de toda la zona que se rodeó, que se resguardó, hubo Ujú. un lugar en específico, un lugar donde no había acceso en vehículo y en ese lugar es donde después se percataron por las huellas y todo lo que pasó, es donde esas personas escaparon. ¿Y por qué en ese lugar? Si se pudieron haber ido a otros lugares, ¿por qué ahí? O sea, estamos hablando que no es una coincidencia. No era una coincidencia. Obviamente hubo mano negra, este, hubo ahí personas involucradas que estuvieron Que muchos de estos avisándole. casos regularmente ellos a veces, ¿verdad? Así En muchos es. de los casos cuentan Sí, sí. lamentablemente, no todos, porque no No podemos todos. juzgar a Sí, todos, pero sí. hay una que otra persona que lamentablemente cae o está dentro de ese grupo. Se soborna, es dinero. Estamos Ujú. hablando que al final de cuentas es dinero. ¿A quién le cae mal en ese momento 50,000, 100,000 pesos de, pues tú nos avisas en cómo va a estar el operativo y pues ya, ¿no? Ahí te va tu dinero. O sea, desafortunadamente así es, y es la realidad, sin ofender a nadie, y eso es algo Ujú. que se debe de hablar, principalmente aquí en mi país.
O sea, desafortunadamente, hoy en día es tan fácil corromper a las personas, es tan fácil manipular a las personas por unos cuantos pesos. Y también es horrible porque estamos hablando que son vidas, todos estamos expuestos a Exacto. esto. Entonces, cuando ya se hace el rescate, estas únicas dos personas que me iban a entregar, de Ujú. repente se esfuman, desaparecieron en ese Y te momento. dejaron ahí solo, Me parado. dejaron ahí solo, cerca del lugar, como a 100 metros del lugar donde se iba a hacer el rescate. Entonces, cuando yo volteo a ver, era una luna llena Eso te iba impresionante a decir ese porque día. tú estás tapado todo el Yo tiempo. me destapé porque en el moverme, pues yo me iba tropezando, yo no podía caminar. Entonces, como era de noche, Ujú. me descubrieron, no se veía nada, ¿no? Claro. Y en el forcejeo y todo ello. Entonces, cuando ya yo estoy ahí en ese lugar así, pues agachado, ahí tirado en el suelo, yo volteé a ver y ya no los escuché como por 10 o 15 minutos, yo ya no los escuché, yo ya Ok. no los vi y comencé a despacito, comencé Wow. a arrastrarme en el Viéndote. suelo, en el lugar. Ay, y fue algo que es algo que me da escalofrío contar. Yo, cuando yo comencé a ver que nadie me seguía, porque, ojo, ya estaba en ese momento, ya estaba la detonación de arma. Oh, o sea, en ese momento. Sí, O sea, que dentro de sí, todo tú estás ahí, pero está pasando otras 20 otras cosas ya estaba pasando. Lo que yo ya no sé ahí es si me dejaron para ir a recoger el dinero, para volver. yo no sé qué pasó ahí. Ya no sé qué pasó ahí. Pero yo comencé a ir, a luchar, a escaparme de ese lugar. No tenía fuerzas, no tenía yo, no lo sé, de verdad no lo sé. Es algo que a lo mejor quizás, pues, profesionalmente, ¿no? Un instinto de supervivencia, fue Ujú. una forma de respuesta de decir, lucha. Yo luché. Cuando yo me voy arrastrando en ese lugar, el, el cultivo es cafetos, que es Ujú. café, que es la planta del Sí, café, cafetal. y Ajá. bananos y plátanos, o sea, y yo chocaba contra las plantas, contra las piedras, contra lo que había, así, y hasta que llegué a toparme con los pies de una persona, y eso es algo que ay, da demasiado escalofrío Sí, cuando sí. cada vez que yo lo recuerdo, esa persona era un elemento que estaba rodeando la zona. Era un Wow. elemento, era uno Ujú. de los buenos. Cuando yo volteo entre la luz de la luna, porque van a decir, ¿y cómo veía de noche? Estoy comentando que yo me arrastraba a modo de huir, a donde Claro. fuera. Y, Supervivencia, seguiste. pero había luna llena. Era una luna llena impresionante, impresionante. De verdad, de verdad. Creo que eso fue lo que me ayudó a salir de ese lugar y choco con los pies de esta persona. Y volteo y dije, no, ya valí, ya me van a volver aquí a agarrar o no sé qué, ya aquí me voy a morir, yo casi ya despidiéndome, no, Sí, porque en este eh, momento pasan 20 cosas por la sí, cabeza. era un elemento de los buenos, de los que estaban ahí escondidos porque se estaban acercando. Yo creo que si no les hubieran avisado, sí los hubieran aprendido. Sí Mm. los hubieran aprendido, pero se fugaron. Ellos se fugaron. Ellos se fugaron porque no esperaron que yo iba a tener tanto apoyo. Bueno, mi familia iba a tener tanto apoyo. Sí, porque posiblemente estaba, como les dijiste que tu familia no tenía los recursos, pues Exacto, entonces sí. ellos pensaron, ok, Ay, fácil, fácil. vamos, Esto es, exacto, sí. encontrarse con este armamento, con este sistema, con este operativo, Y los tomó de sorpresa. fue muy bonito. Cuando después me enteré de cómo lo planearon, dije, Ujú. wow, o sea, respondiendo a la pregunta, porque no te respondí, respondiendo a la pregunta que me hiciste de qué hacer, híjole, es un lanzar una moneda al azar. Si tú te acercas a una persona que pueda apoyarte, que tenga la facultad de poder respaldarte, hazlo. No lo dudes. Busca ayuda porque es tu vida la que está en juego. Recuerdo perfectamente que antes del rescate, cuando yo ya estaba en el lugar del rescate,
Se escuchó como cerca de del camino, de la carretera, pasó un carro con muchos borrachos. Iban riéndose el vehículo a todo volumen, con una música escandalosa. Y yo así escuchando, así de, ah, mira, están alcoholizándose. ¿Y qué crees? Eran elementos en vehículos de civiles, eran Oh, como elementos. haciendo como un montaje, Y como que cuando no iban y cuando iban en el vehículo, en el transcurso del camino, ellos se aventaban y se escondían. Por ejemplo, ellos oh, dijeron, cada 20 metros avanzaba el carro y así como iba el carro, se aventaban, se aventaban. Y cuando menos se dieron cuenta, ya ya estaba la zona llena de elementos de seguridad. wow, que fue un operativo Sí, grande, sí, grande, grande. fue muy grande y escuché el carro que pasó y eso fue lo único que yo escuché después. Ya después de la balacera, yo choco a los pies de esta persona, de este señor, Ujú. y me dijo, tranquilo, cálmate, no grites, no digas nada, soy de los buenos. Yo ya iba a gritar, pero ¿qué crees, Es una Dida? No reacción pude, totalmente normal, o no sea, pude, pero ¿qué crees? No pude. No pude okey. gritar, ya no tenía fuerzas, ya no tenía yo ganas. Yo dije, ¿sabes qué? Que pase lo que tenga que pasar. Y me dijo, soy de los buenos, no te preocupes, no tengas miedo, yo te voy a ayudar. Y yo le dije, es que mi familia, no te preocupes, ellos están bien, no te preocupes, cuando yo te diga que corras, vas a correr, no vas a escuchar lo que te digan, no vas a, si te gritan o te dicen algo, no les hagas caso. Sigue Él me corriendo. levantó, yo era yo un jovencito de complexión muy delgado, yo era muy Ujú. delgado, más delgado que ahora. Y él literal, yo no tuve fuerzas para correr, él literal me arrastró. Él debió de ser un hombre muy fuerte, yo le vivo muy agradecido, no sé, Ujú. nunca supe su nombre, no sé quién es, de verdad le vivo muy agradecido. Era un elemento de seguridad que él me arrastró, comenzó a detonar armas de fuego hacia atrás, al aire, en caso de que lo siguieran, Claro. y como a 200, 300 metros, se paró, comenzó a hablar por radio, ay, no, 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 fue una cosa tremenda. Las detonaciones a todo lo que daba, Como una y película. sí, 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 mi padre después ya nos cuenta que él cuando fue a entregar el dinero, él escuchaba como las balas pasaban encima de él. Escuchaba Mm, cómo pasaban, porque él se tiró al suelo. Cuando le dijeron, tú vas a dejar el dinero, vamos a comenzar a detonar, y tú, cuando tengamos a tu hijo, te vamos a avisar para que te tires al suelo, te tiras, pero él llevaba un chaleco antibalas. Entonces, okey. ya fue cuando me subieron a un vehículo, a una patrulla, que así se llaman, son Ujú, patrullas que son, ujú. y una cosa bárbara. Yo, a mí me preocupaba mi papá, porque yo dentro de los audios que escuchaba de estas personas decían, a tal hora tiene que llegar el papá. Le habían puesto nos habían puesto a mí ya Un seudónimo. sí, 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 sí. Y entonces, así fue. Y cuando ya me tienen en la unidad, esa unidad, te juro, iban dos unidades igual atrás uno adelante y uno atrás de nosotros. Volaba. O sea, literal en los topes, a mí me agacharon en el asiento de enfrente, me dijeron, agáchate, pase lo que pase, tú no te levantes. Me agacharon, recuerdo que en uno de esos me alcé y me dio un patadón para que me agachara. Claro, era parte de su trabajo. Sí, te están Él, protegiendo dentro de su esta persona, yo creo que era muy bueno en lo que hacía, este elemento de seguridad. Este se lo elemento toma de muy seguridad, serio. sí, porque como te comento, ese amigo de nosotros Mm, es compadre de mi papá, es su compadre. Ese compadre de mi papá se encargó de todo. Y cuando yo llegué cuando ya me resguardaron, cuando ya llegué ahí al lugar donde me resguardaron ya, de verdad no me quisieron decir quién fue la persona que me
con la que yo me topé ahí en ese momento. No lo sé, a lo mejor por seguridad, no lo sé, Ujú. pero siempre yo viví con esa, o estoy con esa duda, ¿quién es? Porque en ese momento él también fue mi héroe. Claro, hay Él que decir también, muchos héroes dentro de esta sí, historia. hay muchos héroes dentro de la historia, pero él fue después de mi secuestro, él fue la primera persona con la que yo tuve contacto. Y entonces ya termina esa pesadilla, pero viene la parte más complicada, la más horrible. Eso creo que, híjole, cada vez que me preguntan, oye, Pepe, ¿qué fue lo más horrible de tu secuestro? Didra, no fue ni siquiera haber estado en ese lugar privado de mi libertad. Así de grave te lo estoy contando. Lo Ujú. más horrible de esta situación fue todo el chismerío que se hizo de la gente, En todo serio, después de las especulaciones, los rumores, los chismes, literal, llegaban a la casa y decían, es que dicen que Pepe estaba metido en una banda de traficantes de droga, y yo así de, ay, y que la dices, gente, Dios mío, di- tenemos que concientizar, que tenemos que tener cuidado, o sea, a todos los que nos están escuchando, o sea, hay que, si saben de una persona que pasó por esta situación, tomen esto de ejemplo, porque sí, hay que ser humano, hay que tener esa humildad y ese respeto, ¿no? De ese dolor, esa situación de esa persona. No estamos para estar no, bochinchando o estar no, diciendo, como no, tú decías, me sorprende muchísimo que es con, o sea, como te pusiera como si tuviera estado haciendo algo malo en vez de sí. ser Sí, humano. Decir. hubo rumores muy horribles de, es que eso le pasa por homosexual. Eso le pasa porque su familia es así, o de seguro estaba metido en cosas muy malas. Y la gente supone, la gente, le es tan fácil el poder deducir algo sin tener argumentos, sin saber, incluso de mi misma familia. O sea, ¿para qué te miento? De mi misma familia llegaban personas a visitarme porque no es cierto que te importa lo que le pasó a la persona, lo que te lleva a ese lugar es tu morbo, es tu duda, es tu curiosidad. Oye, ¿y te violaron? ¿Y qué te hicieron? Y de repente tú dices, oye, de verdad Son no tengo preguntas que en ganas. este momento no es en el momento, ni la pregunta que se debe No, hacer a una persona que ha pasado por una situación como esa. yo creo que dentro de parte de este protocolo de poder apoyar a una persona, y siempre lo he comentado en consulta, no Ujú, llegues con tus preguntas innecesarias en ese momento con la persona afectada. No hagas preguntas innecesarias. De verdad, deja que el tiempo pase, solo acércate y escucha y di, oye, ¿estás ujú, bien? Dentro de mis posibilidades, en algo te puedo ayudar. Hay algo que pueda hacer por ti, porque hubo gente muy linda. ujú, Tan solo un dato, ¿no? De las personas que yo estaba estudiando a nivel medio superior, una preparatoria, ujú. de las personas que eran mis compañeros, amigos, porque en ese entonces me di cuenta que yo no tenía amigos, nadie me visitó de mis amigos, solo Ujú, una compañerita que ahorita está en los Estados Unidos, se llama Yesenia, muy linda. Ella fue la única persona que me visitó y se sinceró y sentí su visita muy sincera, porque de ahí nadie, o sea, de mis compañeros, inclusive cuando yo después me ausenté un tiempo y regresé a lo de la graduación, porque ya estaba yo por culminar, ujú. sentí el rechazo de la gente, yo sentía el hermetismo, el miedo. Hubo una persona que dijo, es que mi padre me dijo que yo no te hablara ni que me juntara contigo porque pues es que nosotros nos exponemos. Y yo así de, no te preocupes, todos estamos expuestos en este juego, no necesitas ser importante, ser influyente, aquí tú ya sabes Ujú. cómo funcionan las cosas. Que es un poquito la ignorancia Sí, y afectan a la persona, porque la persona, o sea, este es otro duelo más, o sea, ese rechazo, así o sea, es, no es solamente pasas por esa situación, entonces la sociedad misma que se supone que nos apoyemos y queremos que la sociedad nos ayude en esta situación, es la misma sociedad la que perpetúa este tipo de situación y así crea es, entonces otra situación adicional, porque tú estás pasando por ese proceso donde está, ¿me entiendes? Y entonces encima de eso, eh, encima de ello. ¿y cómo entonces poco a poco fuiste, verdad?
Si tienes alguna otra parte que quieres decirla, no No, te está quiero bien, interrumpir. adelante, 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 adelante. Sí quiero comentar que tenemos a Virginia que dijo saludos y bendiciones, que te Oh, mando un abrazo, así que gracias, yo también, con mucho eh, cariño. y sé que hay personas que se están conectando, yendo y viniendo, así que más adelante ya veremos, ¿verdad? Cuando cerremos cualquier otro comentario que no me están saliendo ahora, pero hay personas conectadas en este momento que te están dando corazón, ok, que nos están viendo en este momento para que Por supiera. supuesto. Entonces, después de todo esto, Didra, se vino un estrés postraumático cañón. Un estrés postraumático terrible, unos niveles de ansiedad bastante feos, niveles de ansiedad que en la pandemia como que quisieron por ahí ser protagonistas, pero dije no, 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 ya pasó, estoy vivo, mi familia está bien, se queda la huella grabada para siempre porque eso es algo que nosotros Ujú, nunca vamos a olvidar. El secuestro es una historia de silencio porque en México es algo que se vive constantemente. Mm, ujú, Bendecidos son las personas que afortunadamente nunca han pasado por esta experiencia, pero los que ya lo vivieron y los que están pasando por ello o los que tienen algún familiar, quiero que sepan que no solamente se trata de ser fuertes, se trata de ser congruentes, ser cuidadosos, manejar la situación con mucha prudencia, con mucha con mucha discreción también, ¿por qué no? Porque como ujú, desafortunadamente vivimos en un país en donde en muchas ocasiones se toman represalias de lo que pasa o de lo malo que puede pasar, o que inclusive se ha demostrado que en algunas ocasiones, no generalizo, ujú, la mayoría de las bandas delictivas, inclusive hay personas de los buenos que forman parte de esas bandas, ¿no? Entonces, mucha gente decide callarlo. Después de mi estrés postraumático viene una etapa de encierro, o sea, yo no quería salir, yo no ujú, quería tener contacto con nadie, me iban a visitar, yo me encerré en mi habitación, yo solamente quería estar cerca de mis padres. Recuerdo perfectamente que yo quería dormir con mis padres porque yo tenía un miedo, un peligro, era una sensación de peligro tremenda. Mm, Hubo trabajo terapéutico después de eso, hubo mucho trabajo terapéutico. Yo creo que está sanado porque ya no me detona esos sentimientos del pasado que me lastimaron durante mucho tiempo, que me hicieron ujú, mucho daño. Solamente sí te voy a decir una cosa, hay algo que sí está por ahí presente todavía en mis recuerdos. ujú. De repente suele ser cada año o cada 2 años que de repente a veces despierto y a veces escucho o veo el rostro de esa persona, de la única persona que Ah, yo vi. Pero ya después, pero eso es dormido, o sea, se quedó impregnado en tu ujú. subconsciente. Sí, sí, Y sí, tu sí, cerebro, como así dicen, el es. cerebro de a veces de uno traiciona a uno. ¿Y qué crees? Yo despierto, yo soy sonámbulo, yo me levanto y yo despierto y yo huyo. Y por lo que sé, corro mucho, porque sí, me he dado cuenta que sí, es una forma de huir tremenda. Ujú, O sea, defenderme, luchar. Y creo que para eso fui programado. Una de las cosas que quiero ex- compartir con ustedes es, creo que la capacidad de defenderme, de luchar. Soy bueno luchando. Creo que eso es algo que me enseñó esta situación. Por eso esta historia es una historia de resiliencia y de trabajo de duelo. Y creo que el aprendizaje más grande que yo he tenido de esta situación es luchar. Luché, Didra. Luché hasta el último día, mi familia luchó, luchamos, no nos rendimos. Me causa mucha curiosidad porque ahora de este lado como profesional he tenido usuarios, pacientes que son secuestradores y me dicen, pero es que es que directamente así me dicen, pero yo ujú. no te doy miedo. Y le digo, si supieras, si supieras, ¿no? Obviamente no se los Wow, digo, pero claro, sí, por la yo lo pienso. profesión, que no, ajá, Luego me pero dicen, oye, es que me dedico a asaltar o me dedico a cobrar, y no te detona en ese momento, no te, o sea, no, estás ahí, pero eso es un trabajo arduo sí, y esa, o sea, te agarraste de esa luz interna que uno tiene, esa fuerza espiritual, esa fuerza que uno tiene y sí, eso es ganas sí. de vivir, eso se llama Ganas de vivir. A ganas mí de me vivir. gusta la vida.
a mí me gusta la vida, es hermosa. Todos me dicen, es que ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para con todo esto y luchar y salir y decir que puedes? Porque creo que todos tenemos esa capacidad, algunas veces Sí. está oculta. Escuchaba en la mañana a una psicóloga española, Elizabeth Clepes, no recuerdo bien su apellido, ella decía, es que no es tan fácil llegar y decirle a una persona, oye, qué mal que la estás pasando mal, sé que es horrible lo que estás viviendo, pero lo que te está pasando tiene un aprendizaje. No es Ujú. tan fácil decirle a una persona cuando está en un momento complicado, decirle, sí, te secuestraron, pero oye, pero hay un aprendizaje, hubo algo bueno Entonces, de como que, esto. pero tú sabes, pero No, esto y esto, hay que ser muy cuidadoso con las palabras que uno no, dice, hay que ser muy no hay, empático. no hay algo Eh, bueno después de esto, Didra, no hay algo bueno. Lo único bueno de esta situación, o lo único que uno aprende a desarrollar, es la capacidad de resiliencia que nosotros tenemos. Es una cosa maravillosa, y lo decía este señor Boris, el que acuñó el término de resiliencia, ¿no? Que tenemos la ujú. capacidad de moldearnos, de volver a nuestro estado natural, ese instinto de luchar, de salir, de lograr lo que queremos a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades. Una vez en la preparación universitaria, una compañera mía se acercó y cuando escuchó mi historia me dijo, oye, pero qué resiliente eres. Y yo dije, sí es cierto, yo soy resiliente. Yo soy muy Y se puede, resiliente. toma tiempo, pero se puede. Eso tiene que uno trabajarlo Ujú. y no dejarse caer, que va a haber días negros, que va a haber días oscuros, que va a haber días con tinieblas, pero siempre, yo siempre digo, y peco lamentablemente de ser muy positiva, hay siempre una luz al final del camino. Lo que Es pasa es que cierto. tratar de sacar la fuerza de donde no la tenemos y buscar ayuda, porque también a Así veces es. decidimos callar y callar y callar, y a veces para el proceso de sanación se necesita hablar, hay que sacarlo. Así es. Se habla hasta que ya no duele. Yo siempre le digo a mis pacientes, lo vamos a hablar poco a poco, sea lo que sea que te está lastimando, que te tiene ahí anclado a tu pasado, Ujú. lo vamos a abordar de tal manera que algún día cuando lo recuerdes digas, ok, pasó, mas sin embargo, ya no va a determinar mi felicidad, ya no va a controlar mi vida, ya no va a manejar mi situación. Hoy soy responsable de lo que me pasó. Desafortunadamente, yo no sé si fue casualidad o coincidencia, Didra. Yo no sé si ese secuestro era para mí. Yo no sé si era yo la persona que ellos intentaban privar de su libertad. Más sin embargo, me tocó, estuve ahí, aquí estoy en este momento libre, vivo, más fuerte que nunca, con altibajos como todos los seres humanos. Más Claro. sin embargo, aquí estamos luchando y la pregunta del millón, oye Pepe, pero con todas las cosas horribles que tú has vivido, a lo largo de tu vida, porque no solamente ha sido ello, ha habido otras cosas que ya en otra ocasión tendré la oportunidad de platicarte. Ujú. Yo no quiero que se me etiquete como el psicólogo de, ay, pobrecito, mira, vivió cosas muy feas y mira, aquí está luchando y trabajando en esta profesión porque pues como sufrió, no, Didra, no es por eso, Por lo menos yo no, no te veo de esa manera, yo te veo a ti no. como con mucha Ujú, resiliencia, ujú, como un ejemplo de que sí se puede, es todo sí, lo contrario, que sí hay dentro de uno esa fuerza interna, esas ganas de vivir, y por eso fue que quise traerte, porque no podemos quedarnos sentados y no hacer nada. así eh, es. y tratar de tener más empatía para aquellas personas que lamentablemente la historia es diferente a la que estamos, ¿verdad? Hablando. Quisiera darle algún mensaje en cuanto a ellos, porque sí, tu historia es fuerte, pero lamentablemente tenemos personas en el grupo también y como profesional, ¿verdad? ¿Qué le pudieras decir a esos que lamentablemente la historia no es igual? Desafortunadamente, como lo dije en un principio, es lanzar una moneda al aire, Ujú. ya sea que te favorezca, que haya una oportunidad de volver a estar con tu familiar. Si por alguna razón no tuvimos la oportunidad de volver a saber de estas personas, híjole, el- la recomendación más importante es acercarse a buscar ayuda profesional, Ujú. porque el trauma, el impacto que genera en la vida de las personas es muy difícil. Y te lo voy a decir por qué. No solamente estamos hablando de la pérdida,
Estamos hablando de todo lo que influye alrededor de esa pérdida, problemas físicos, principalmente físicos. En mi familia, en mi caso, fueron muchas enfermedades que hubo después de ello. Sí, eso Mis te iba a familia, preguntar cómo tu familia luego, sí, porque ellos también tuvieron un shock sí, de perder de tu sí, papá, eh, horrible, principalmente mi mamá, sí, mi mamá, que diabética. Ujú. mm, Ella es sí, porque se diabética, dispara todo, o sea, las emociones sí, disparan todas las enfermedades. sí, mi Eh, madre es diabética, mi papá afortunadamente es un hombre muy fuerte. Creo que él me enseñó a ser una persona resiliente. Mi padre es Eso te iba muy, a muy, decir, suena como que tu papá, esta sí, resiliencia, sin quitarte sí, crédito, claro, sí, mi padre es muy resiliente. es un ejemplo también para tú, ¿verdad? Eh, Sí, utilizar ese, que estuvo ahí, dijo, no, yo lo sí, hago, me va. O sí, sea, fue muy fuerte. fuerte también, tú fuiste Sí, fuerte y él también, porque yo lo hago, es mi hijo y que sea lo que Dios quiera, me imagino yo. sí, sí, es muy fuerte. Mi padre es muy fuerte. Mi madre es muy linda, pero es muy emocional. Claro. Y mi abuela, principalmente. En la actualidad, ahorita mi mamá está en terapia. Ella recibe terapia por todas las cosas que han influido en su vida, por temas Ujú, personales también. Eso le ha ayudado bastante a poder manejar esa situación. Entonces, mis recomendaciones es ser congruentes y ser, ser 100%, estar 100% seguros de qué es lo que quieren. O sea, mm, porque muchas veces nos dejamos influir por la opinión de externos. Creo que nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestra intuición, nuestra voz interior, esa vocecita exacto. que nos dice hazlo, no lo hagas. Nosotros mismos tenemos que ser, tú conoces a tu familiar, tú sabes si va a tener la oportunidad de luchar y sobre todo siempre estar pidiendo pruebas de que tu familiar está con ellos. Lo tienen, Ujú, está vivo, porque si no está vivo, ¿qué caso tiene? Más sin embargo, cuando en muchas ocasiones no nos favorece y el familiar no es entregado, mucho trabajo de duelo. Acercarte a buscar ayuda ujú, profesional, acercarte a lo que te mantiene vivo, a tu fe, a tu fuerza, religión, grupos de apoyo. Hay muchas formas de poder trabajar esta situación. La tanatología es una herramienta excelente para trabajar duelos, es un acompañamiento. La tanatología es ujú, un acompañamiento, es un empujón que nosotros hacemos que la persona que está viviendo este proceso de dolor no se derrumben solos, porque ujú. es tan doloroso lidiar con esa situación. Sí, que se Y permitan son, vivir. así es, vivir el proceso. Sé que es muy doloroso, pero mírenme, van a pasar años y esa historia ya se va a contar como algo que ya no va a determinar nuestra vida, nuestra calidad Ujú, de vida. Y sobre todo ser muy cuidadosos. Una recomendación que yo le doy a la población en general, como quisiera que todos los jóvenes del mundo me escucharan en este momento, por favor, tengan mucho cuidado con las personas, principalmente en las aplicaciones de citas, en donde ujú. comparten su ubicación en tiempo real, porque un error que se comete es, estoy desayunando en tal lugar con tales personas. Las redes sociales, mira, estoy aquí, allá, allá, Sí, estás exponiéndote. tú te expones, tú mismo estás casi avisando a las personas, tú les estás facilitando. Recuerden que estas personas tienen un protocolo, saben cómo operar, saben cómo, eligen a sus víctimas antes de que todo esto pase. Ujú. Hay candidatos, o sea, ellos te Es todo tienen un protocolo que vigilado. ya Sí, ellos es tienen. todo un protocolo que ellos tienen. Entonces, mucha terapia, mucho trabajo de duelo, mm, y acercarse a personas que de verdad sabemos perfectamente con las que puedes confiar. En este caso, Sí, personas muy cercanas a ti, porque en ese momento tampoco es tan fácil hacer público esa información. De hecho, la policía no te lo permite, no te permite hacer público nada de claro. esto. Después llegan las notas amarillistas, los periódicos. En mi caso hubo reportajes incorrectos, todos erróneos. Sí, pero todo es Sí, sí, negocio, desafortunadamente, todo ponen negocio, lamentablemente. mucho negocio. Entonces, creo que hay mucho material después de esto. A mí sí me gustaría Ujú, en el futuro y creo que lo voy a hacer posible. Acercarse a los jóvenes a través de esta experiencia, empatizar en ellos, concientizar para que sean más cuidadosos y claro. cuidarse y aprender a cuidarse y que no confíen en las personas. Hay modas muy pasajeras que exponen a los jóvenes de forma tremenda.
Más sin embargo, esto no es un juego. Desafortunadamente aquí en México, cuando una persona desaparece, dice, ah, se fue con el novio, se fue con el novio y muchas veces yo siempre digo, no sé, ¿y si algo malo le pasó? Háganse esa pregunta, como que en Sí, realidad se fue como el novio o no, que así estén muy es, pendientes. muy O sea, pendientes. no demos todo por sentado, como que sí, ya hay que estar un poquito, porque la vida es muy preciada Así es. Y sobre todo valoren y su es muy vida. corta. Ujú. La Sí gente es, dice que Didra. la vida es muy corta, muy preciada y si tenemos esa familia, ¿verdad? Tratar de mantener la familia unida, porque sabemos que es un Así es. choque familiar donde todos se mantengan, tratar de mantenerse unidos y entonces uno apoyarse a los otros. Si tenemos esta lamentablemente bochinche o Así es. tóxico, unirse más y entonces Nosotros, tratar de ser ese caparazón. nosotros sabemos o tenemos esa intuición de quién confiar. En este Exacto, siempre caso, tenemos a sí, alguien. siempre hay alguien. Quiero que sepan que siempre hay alguien allá afuera. Es difícil a veces, pero Ujú, siempre va a haber alguien que se va a acercar para ayudarte. Siempre. En mi caso, ahí está. En mi caso, ahí está. Es un amigo mío, sabe quién es. ujú. Y, y qué bueno que la vida te pone esas personas enfrente, Didra. No, y tu historia de vida es un ejemplo de resiliencia, como te comenté, y estoy muy agradecida de que hayas venido acá y nos hayas dado este testimonio porque eh, ya sea hoy, mañana, pasado mañana, el mes que viene, esto se va a quedar ahí y podemos, yo diría, puede ser tú una voz, ¿verdad? Para esas Ujú. personas también porque muchas veces luego la gente no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe qué hablar. Y no necesariamente que estemos perpetuando, ¿verdad? Que estén diciendo, mira, porque me secuestraron aquí, o dar información, no. Hay psicólogos como él que, ¿verdad? Que lo vivió, que entiende la situación. Yo no trabajo, ¿verdad? No tengo las herramientas para yo trabajo otro tipo de casos, pero que yo sé que pueden ayudar y que busquen ayuda. Y Así el que es. lamentablemente no pudo, ¿verdad? La historia fue diferente. Hay ayuda para ti, la hay. Déjate ayudar, trata, ¿verdad? Buscar esa resiliencia, esa luz que tienes dentro de ti y no apresurar el proceso. Toma tiempo, pero no significa que no va a haber una sanación eventualmente en tu camino. Así que Así es. algún mensajito, ¿verdad? Que quieras decir de cierre, Pepe. Y sabes que Pues, aquí están, las puertas están abiertas siempre para ya lo lo que tú sé, quieras. ya lo sé. Pues más que nada es hacer que la psicología, la tanatología llegue a todas las personas posibles que están transitando por situaciones adversas o complicadas. Háganlo una herramienta, hagan a los psicólogos, a los tanatólogos, a los buenos tanatólogos, a los buenos profesionales, háganlo parte de su buró de herramientas para enfrentar ese tipo de situaciones. No tienen por qué luchar solos, no tienen por qué encerrarse en su dolor. Sé que hay momentos oscuros que muchas veces tenemos que transitar y que nos cuesta o nos impide el buscar una ayuda profesional. Los psicólogos o los tanatólogos también somos humanos. Mm, También sabemos ayudar, también sabemos escuchar y siempre va a haber una puerta abierta para las personas que quieran acercarse a este tipo de procesos. Ese es mi mensaje para todas las personas que estén o compartieron conmigo esta experiencia. Claro, y los que van a poder ver ese video luego, estamos aquí a la orden. Yo voy a dejar, como dije al principio, toda la información de Pepe debajo de este video para que lo puedan contactar. Recuerden, él está en México, psicólogo, tanatólogo, y les doy miles de gracias por estar aquí con nosotros. Y nuevamente, sabes que las puertas están abiertas. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda luego de este live, él se va a quedar grabado, como les dije, en el grupo. Y estamos aquí siempre para ayudarles. Me gustaría dejar un mensajito que dice así: hoy hemos hablado de la esperanza y de la resiliencia. Y quiero recordarles que aunque la vida nos pone pruebas inimaginables, dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza capaz de levantarnos. El camino de la sanación no es fácil, pero no están solos en este proceso. En esta comunidad estamos aquí para ayudarlos, para acompañarlos y para lo que necesiten. Así que
Espero que tengan una linda semana. Estamos aquí a la orden. Y como nuevamente, Pepe, muchísimas gracias y espero que cualquier cosa que necesite estamos aquí. ¿Ok? Didra, muchas Muchísimas gracias a gracias. ti. Bonita Que noche, Didra. igualmente. Bye bye. Adiós.